Esta transformación por la ley 14.101 fue un retroceso en la educación. Sí, sí. Porque todos los movimientos que hubieron en los años anteriores, desde la década del 40 hasta la década del 60, que fue fermental, con la presencia del maestro Julio Castro, Miguel Soler, toda la movilización de todos los maestros que se encolumnaron detrás de todas aquellas pedagogías nuevas que surgían, porque indudablemente lo que surgió en Europa después de la Guerra Mundial también tuvo su impacto. Aquí la corriente de inmigrantes que llegaron al Uruguay y todo, como que fue una época muy fermental, ¿no? La elaboración de los programas de educación que tú ahí mencionaste, sí, la de educación rural, sí, eso fue un hito. Bueno, en el 59 se hace la reforma de los programas de escuelas urbanas y se sigue avanzando. Es motivo de un libro de Soler en homenaje a Julio Castro, que se llama La educación en esas 2 décadas, donde se plantean muchas cosas muy importantes, porque había en el movimiento magisterial una verdadera preocupación por el avance programático. Si bien se venía descomponiendo el sistema político, que desde esa época que mencionamos, hubo una preocupación fundamental por entender que había que seguir avanzando con la educación y que más allá de las dificultades seguíamos planteando en muchas escuelas actividades que daban motivo a iniciativas que están evocadas y mencionadas en ese libro de Soler, que habla de unas 15 o 20 experiencias educativas, algunas rurales, otras urbanas. Yo recuerdo la de la 148 porque fui de las personas que la promocionó y lo planteó, sí, pero podíamos hablar de Martínez Matonte, podíamos hablar de la calle Yugoslavia, que éramos vecinos del barrio, y podíamos hablar del Cerro con Hugo Rodríguez, sí, y con otros compañeros, Balbi, que estaba en Estación Llama, sí, y otros compañeros que además de trabajar sindicalmente y motivar la situación, hacíamos en nuestras escuelas un proceso que contribuyera a atender las necesidades más imperiosas. Había necesidades de que los niños concurrieran. Entonces, yo recuerdo que en el año 56 le planteé al inspector departamental de Montevideo la idea de una campaña contra la deserción escolar. Sí. La aprobó una reunión de directores en el salón de actos del Instituto Normal y salimos a recuperar niños que habían desertado antes de terminar sexto porque llegaban a los 12, 13 y 14 años y tenían que irse a laburar, a trabajar, y entonces abandonaban la escuela en el curso que está. ¿Qué hicimos? Una campaña por la inscripción temprana. Cuando uno iba a hablar a la puerta y golpeaba, los padres decían: maestro, es muy chico. ¿Cómo es muy chico? Tiene 7 años, es muy chico para ir a la escuela. Marchaba para la escuela. Después también creamos una gran cantidad de clases jardineras, hicimos crear, y en el presupuesto del 67-68 es la federación la que plantea el tema de crear la obligatoriedad de la clase jardinera, claro, cuando no habíamos ni logrado todavía convertir la obligatoriedad del primer año, porque no se atendían cosas esenciales. Bueno, médicos, dentistas, escuelas, de todo. Fue muy rica esa época, a pesar de que ya se venían y se vislumbraban los palos. Claro. Pero hubo un concepto de avanzar, que ahora viene a tomar nueva notoriedad, porque este gobierno ha agarrado la idea de hablar de la transformación educativa, pensando nada más que en algunos valores que tienen que ver con la enseñanza y no con los que tienen que ver verdaderamente con la educación. Entonces, el magisterio, los maestros, están de acuerdo. Para evitar eso, el Codicen
ha eliminado en la práctica las asambleas técnicos docentes. Sí. Y ahora con esta transformación, ni que hablar. Si subsiste algo, eso se deja de lado, no se escucha, como evidentemente está funcionando en estos conflictos en los liceos, donde no se atienden cuando los gremios estudiantiles o los gremios de los docentes reclaman cosas, porque como se va a transformar, todo lo tiene que hacer el CODICEN. Pero están obrando Entonces, en contra de la ley, ¿no, Víctor? Totalmente, totalmente. Entonces, eso tiene que señalarse, porque no es posible hacer creer que esta transformación que está haciendo el CODICEN tiene mucho que ver con lo educativo. Yo escuché, ayer leí, es una transformación para, en verdad, enriquecer la enseñanza. La inteligencia artificial, las ideas y que llega a una expresión que es correcta, de que todo eso está en las nubes ya. Sí. Es decir, que se ha ido subiendo, que se ha escapado del salón, del local, del ambiente, de la familia, y que ya está por allá arriba. Pero ¿en qué medida educa? En ninguna. No les interesa que se obedezca, les interesa que se calle la boca, les interesa que no critiquen, porque esa crítica constructiva que ayuda a formar no tiene nada que ver con los intereses de eso. Hay que educar, porque hay que hacer a un hombre, a un joven, a un estudiante, a un niño solidario, respetuoso, libre, consciente de que los derechos de uno empiezan en lo que uno respete los derechos de los otros, y no en que a mí me corresponde y a otros no le corresponde. Claro. Todos estamos comprometidos y el futuro está en ese momento conspirado por esta actuación de las autoridades escolares, que la verdad que si bien han dejado una representación sindical, cuando quieren no lo escuchan y cuando quieren se oponen a las cosas que ellos respetablemente plantean y sugieren. Sí, otra cosa que está sucediendo, que es muy grave, es el hecho de no ubicar los intereses, las necesidades y todos los aspectos que tienen que ver con los niños y su desarrollo, desde el desarrollo emocional, cognitivo, en el centro de las cuestiones. Porque no todos, la diversidad, la pluralidad de las personas, porque si algo tenemos en común todos somos iguales porque somos todos diferentes. Entonces eso no se respeta. Y hay una cosa que a mí personalmente me está indignando bastante, y que además es una señal sumamente negativa, que esta transformación educativa que se hace en la educación pública y en la que nosotros no podemos participar sin obedecer, como tú decías, está pasando algo. No, en el ámbito privado no se está instalando, porque los institutos privados dijeron no tener condiciones para poderla poner en marcha. Entonces, los hijos de quienes gobiernan van a la enseñanza privada, son los que van a las propuestas privadas, porque argumentan que necesitan tener más a los hijos, como trabajan, más horas dentro de las escuelas. Pero nosotros tenemos las escuelas de tiempo completo, que son pocas, ¿no? O sea, que no contemplan a todo el universo, pero es por ahí el camino, aumentar la carga horaria en la educación pública, en la enseñanza pública, y no favorecer la enseñanza privada, que tiene decenas de miles de horas de clase se han perdido en esta confusión en la cual el CODICEN trabaja. Yo diría que no nos quedara sin decir 3 palabras de lo que motiva, digamos, esto: la huelga general y el golpe de Estado, porque se llegó a una cosa que no se había llegado hace ya décadas en el país y que por suerte esperemos que nunca más llegue a suceder. Se llegó en el año 73 a la eliminación de los poderes legislativos, a la creación de un estado de sitio y a la persecución ya descarada y desembosada del movimiento sindical y de los sectores políticos que estaban contra el golpe de Estado. El 27 de junio
es un símbolo. Creemos que esto empieza antes, que desde febrero, con aquellos 4 comunicados, 4 y 7, mentirosos, que un sector del ejército lanza, haciéndonos creer que va a ser posible, y que es sustentado hasta por el propio ministro del Interior, Volentini, cuando en los 25, 26, 27 se hacen reuniones con la dirección sindical de la Central de Trabajadores, quien responde que al golpe de Estado responde la huelga general, y que entonces en la última reunión, creo que el 28 de junio, donde estábamos presentes otros compañeros acompañando a Cuesta, a Félix y a otros compañeros que nos representaban, porque formaban la mesa de la mesa departamental y nacional, logran reiterar la negativa a aceptar con boca cerrada la huelga, y somos despedidos, saliendo con la convicción de que ya estábamos requeridos. Una jornada del 26 de noche en la casa del Partido Comunista, por la casualidad de que Paco Espínol había muerto y estaba siendo velado, nos permite una última reunión y salir después a vivir en monte hasta que fuéramos detenidos. Algunos pasamos meses en el cilindro, donde, si bien no se llegó a la violencia todavía, se cortaban las libertades y se impedían las cosas. Realizamos simbólicamente el acto que es asesinado Allende en Chile, y a partir de ahí se crea una dureza de militancia que terminó con la disolución de los partidos y la necesidad en un proceso en la cual se genera nuevamente las libertades a través del plenario intersindical de trabajadores y la marcha del obelisco, que en el año 83 empieza en un proceso, culminamos en el 84 y en el 85 resegrando al país quienes tuvimos que irnos, y comenzando un proceso que por suerte se sostiene en el tiempo. Mejoró ya en el 85 y luego mejoró en las primeras décadas del siglo, sobre todo porque hubo consejos de educación con representantes que significaron el ingreso de la opinión docente en el ámbito de la dirección escolar. Sí, algo que te quería preguntar. ¿Todo esto está vinculado solamente con los problemas políticos que existían dentro del Estado uruguayo, o había una injerencia externa? La injerencia externa se da, que es un proceso que se da en muchos países de América Latina. Hay una denominación de Plan Cóndor, donde Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, entramos todos en esa tanda. Termina de cumplir 100 años Kissinger, que era uno de los maniobreros más importantes que tenía el imperialismo, ¿no? Claro. ¿Qué vamos a hacer? Que fue el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Nixon. Sí. Donde se cometieron muchos atropellos contra las libertades en todo el mundo. Y bueno, y el siglo arranca con las invasiones en Afganistán, Pakistán, en muchas regiones, con decenas de millones de muertos y todo, que aún continúa, ¿no? Y continúa, lamentablemente. Sí. Y lamentablemente hay un conflicto en el cual se sigue jugando a la guerra, cuando hay necesidad imperiosa de que se encuentre una solución pacífica, que ya se han propuesto varias y que tendrán que ser adoptadas. Hay un riesgo nuclear, yo he terminado advirtiéndolo en un pequeño trabajo escrito, porque el propio G7, las 7 potencias occidentales más fuertes, han echado para atrás lo que hace un año el G20, que ellos se integran, había significado
la idea de que se podía avanzar en un proceso de no lanzar la primera bomba, ni lanzarla, ni amenazar con ella, porque eso generaba situaciones. Esta situación sigue lamentablemente vigente y tiene que ser atendida como un elemento fundamental. Se ha advertido también que el cambio climático, si no se detiene este proceso de deterioro mundial, también significará un grave retroceso. Y lo otro es que tenemos que arrancar con la eliminación de los 800 millones de seres humanos que en el mundo pasan hambre, pasan frío, pasan necesidades. Todo esto envuelto en un paquete que tiene dos elementos que son fundamentales, y con esto ya no hablo más. Uno que es la paz y el otro que es la educación. Sin paz ni educación no habrá en el mundo un mundo justo para todos.